Muy buenos días, bienvenidos al canal Agrositio. Estamos con Luis Miguel Echeverri. Con él vamos a charlar de la rural, porque se viene la rural. Hoy es día 11, ya la tenemos acá nomás y hay un montón de acciones, un montón de cosas que cada año suceden en estas 2 semanas intensivas que son la rural, ¿no? Esta muestra del campo en plena ciudad a la que acude. ¿Cuánta gente acude, Luis Miguel? ¿Cómo estás? Uy, mira, el año pasado 800.000 personas. Sí, un montón, Impresionante, ¿no? Un montón. impresionante. Coincide justo vacaciones de invierno. Vacaciones de invierno y bueno, la expectativa que genera, este lazo que hay entre la ciudad y el campo, ya este lazo que perdura en el tiempo, que se profundiza cada vez más, donde bueno, la gente va a buscar diferentes cosas, el público en general me refiero, muchos niños, millones en estos últimos años, han visto por primera vez un animal o una planta de trigo, una planta de maíz, otros van a buscar capacitación, el productor agropecuario siempre está ávido de saber cuáles son las últimas tendencias, como en este caso este año en el Congreso de Agronegocios o en el Foro de Genética Bovina, van a buscar cursos como los que vamos a hacer con docentes de diferentes provincias argentinas, otras jornadas que vamos a hacer con universitarios o directamente visitas guiadas, que el año pasado empezamos con mucha fuerza con colegios de todo lo que es el Gran Buenos Aires. Este año apuntamos a duplicar la cantidad de alumnos que van a ir con una visión no solamente de mirar, sino de aprender lo que en Palermo se desarrolla. Así que bueno, y por supuesto, la vedette de la exposición, que son los animales. Claro. Para eso preparamos el marco, para que haya una competencia que realce las características de las diferentes razas y especies que ahí compiten y se exponen para ver cuáles son las tendencias de las diferentes razas que producen en diferentes geografías, diferentes provincias y con objetivos distintos. Así que bueno, todo eso es Palermo. Parece mentira que hayan pasado 12 meses, ¿no? Parece ayer, ¿no? parece Todo, ayer sí, que sí, cerramos, sí, sí. Pasó volando y bueno, y venimos trabajando. Cuando Palermo se cierra, ya las 2-3 semanas de cerrado, empezamos a trabajar para el año siguiente. Estamos con el cronograma al día, la muestra se está armando, así que bueno, va a haber muchísimas novedades en este Palermo 2014. ¿Habrá autoridades? Estaría bueno, ¿no? Algún Autoridades, día, ¿no? bueno, como de costumbre. Por ahí Casamiquel es un tipo que capaz que va, ¿no? Como de costumbre, invitados Siempre están. está invitada la presidenta, digamos, por Invitado supuesto. está desde la presidenta para abajo, está todo el mundo invitado, todos los ministros, todos los integrantes del Poder Ejecutivo, sobre todo los del área nuestro, todos los gobernadores, todos los ministros de Agricultura y Ganadería de las diferentes provincias. Este programa se ve en muchas provincias, así que está bueno que los productores sepan que se invitó a todo el mundo, integrantes del Poder Legislativo, del Poder Judicial, así que bueno, las puertas están abiertas como todos los años, porque si algo que nos gusta es poder mostrar lo que hacemos y bueno, y también cambiar ideas con los que deciden, porque en definitiva hay mucho por hacer y quedó al desnudo la falta de políticas en muchas actividades que hacen que no podamos expresar todo nuestro potencial. Cada año el discurso del presidente de la rural es como una bajada impresionante, ¿no? O sea, tener un lugar con este marco, cerca de 1 millón de personas, con todo este tipo de acciones, tanta gente, ese discurso que además sale por televisión, es como una especie de bajada de línea de un balance del año que va transcurriendo y también va marcando algunas tendencias hacia adelante, ¿no? Esta pregunta va a, ¿qué cosas de repente hoy pensás vos que habría que bajar, ¿no? Te estoy pidiendo que Sí. adelantes el Bueno, discurso, ¿no? Pero ¿qué para idea destacar, tenés de cosas que... para destacar lo que decimos todos los días del año, bueno, gracias a los medios de comunicación que nos llaman y que transmiten lo que nosotros decimos, lo que dice el campo, bueno, es evidente que se han equivocado las políticas. Después de 11 años, lamentablemente, de este gobierno no podemos destacar una política que haya sido beneficiosa para el desarrollo de la actividad productiva. Han roto lo que funcionaba bien y no han propuesto nada eficiente a cambio, en el sentido que objetivamente lo que intervinieron en la carne produjo la pérdida de 10 millones de cabezas, 135 frigoríficos cerrados, caímos del tercer al 13º lugar como exportador mundial de carnes, hay más de 10.000 trabajadores de la carne en la calle, 16.000 productores ganaderos desaparecieron en los últimos 10 años, o sea, súper objetivo. Acá no hay ideología ni nada. Acá aplicaron una política cuando cerraron las exportaciones Néstor Kirchner en el año 2006, esas fueron las consecuencias. Con el trigo, intervinieron en el mercado de trigo, prohibieron la competencia entre la exportación y el mercado interno. Bueno, consecuencia, caímos de 17 millones de toneladas de producción el año 2007 a 9 millones la cosecha pasada. O
se redujo el área sembrada de 6 millones de hectáreas a 3 millones de hectáreas. Bueno, es evidente que hay que cambiar. Lo que no entendemos, cómo el gobierno no corrige. Leche, ponen precio máximo al productor, en este caso 3 pesos, porque si no, dice que castigarían a las usinas lácteas impidiéndoles que exporten, ¿no? Pero claro, pero el consumidor, precio libre. Entonces se siguen cerrando tambos, más de 7.000 tambos en los últimos 8 o 9 años se cerraron y sigue precio bajo al productor, alto al consumidor. ¿A quién benefician? Bueno, pero mientras tanto uno les marca estas cuestiones, pero vemos una indolencia total por parte del gobierno para ser permeable a sentarse a solucionar los problemas de argentinos, como somos los productores agropecuarios. Así que todo eso va a estar y, por supuesto, ya va a ser el último Palermo prácticamente antes de las elecciones. Claro. El año que viene vamos a estar a días de las PASO, si Dios quiere, ¿no? Y ojalá sea así, porque entendemos que los gobiernos deben cumplir los periodos constitucionales. Y bueno, y también vamos seguramente a hablar de lo que entendemos que debería ser el futuro. Ya probamos hacer las políticas que no funcionan, ya probamos perder mercado, ya probamos sembrar poco trigo o tener alimentos caros en la Argentina. Bueno, en el mismo momento que en la Argentina sucede eso por malas políticas, en países vecinos, competidores nuestros, con buenas políticas, se desarrollaron, generaron riqueza, generaron mayores reservas en los bancos centrales de esos países, no tienen inflación, tienen empleo en todo lo que sea la industria agroalimentaria. Entonces, bueno, decimos, señores, si en el mismo momento Argentina se estancó o fue para atrás y los otros países progresaron y la demanda internacional de alimentos sigue siendo firme, bueno, veamos, hablemos con las fuerzas políticas a ver qué piensan hacer en el caso de ser gobierno. Ya hay 3 fuerzas nacionales, la Unión Cívica Radical, el PRO y el Frente Renovador, que ya dijeron que van a hacer en el caso de ser gobierno con respecto al campo, falta alguna otra, y atrás de eso estamos, de poder lograr que haya políticas de Estado a largo plazo, que gobierne quien gobierne, sepamos para dónde vamos, en el sentido que tenemos una actividad de altísima inversión y de alto riesgo, y que necesitamos que, por lo menos lo que depende de nosotros, sea previsible. Sabemos que el clima y los mercados no los manejamos, bueno, que el riesgo político sea el menor posible para no cargar también con esa mochila, ¿no? El otro día estuve en la casa de Santiago Cobaldov y estuvimos charlando y salió un poco tu nombre y del grupo que estaba formando el Foro de Convergencia, ¿no? Un foro que ha logrado juntar a gente, digamos, de la industria, agroindustria, agro, digamos, servicios, y todos servicios, digamos, un grupo bastante... Contanos un poquito datos de cuánto representa esto. A lo mejor debe haber algún número de lo que signifique, no sé, en facturación, en volumen de gente. Prácticamente está toda la economía de la Argentina. Son 45 cámaras de todos los rubros, desde la construcción, el comercio, la industria, los servicios bancarios, el campo, las binacionales, las cámaras binacionales, la minería, está todo prácticamente la salud, está todo representado ahí. Entonces, atrás de qué estamos justamente lo que acabamos de decir? Encontrar esas políticas de Estado. O sea, ya probamos primero de estar peleados entre nosotros o distanciados. Ya probamos de no tratarnos con la política. Ya probamos de que, bueno, el que esté más cerca de la oreja del gobernante de turno a lo mejor tiene una ventaja en detrimento de otro. Bueno, nada de eso funcionó. Todo eso fracasó. Y vemos cómo aquellos países que se pusieron de acuerdo primero las fuerzas económicas o productivas y que después se pusieron de acuerdo entre lo privado y lo público, progresan. Cuando países como Chile tienen planes, o México, o Perú, o Colombia, vemos que permanentemente progresa y el progreso significa que se incorporen grandes cantidades de ciudadanos a las clases medias, que la gente pueda llevar adelante sus proyectos, mejora la calidad de vida y bueno, y entendemos que eso debe ser la finalidad de cualquier Estado moderno. El sector privado está a la altura, sobre todo el campo. El campo en la Argentina es primer mundo. Competimos con los mejores, marcamos tendencias. Entonces, de la mano de otros sectores de la economía, entendemos que a 1 año y pico de las elecciones es el momento de lograr el compromiso por parte de la clase política a eso. Te hago un ejemplo
de nuestro sector. Si hoy nos dicen las principales fuerzas políticas que el año que viene van a competir, y algunos de ellos va a ser presidente de la nación, que van a sacar los ROEs a la carne, que van a permitir exportar, que van a liberar el mercado de la carne, bueno, un productor ganadero hoy va a guardar una ternera. Claro. Si esperan a diciembre o del 2015 o a marzo del 2016, bueno, posiblemente no vayan a ver el resultado de esa política en ganadería porque no van a tener tiempo en el periodo constitucional. O sea, esa es el apuro que hay, esa es la ansiedad del productor de poder decir, señores, de una vez por todas, tengamos claro dónde vamos, porque ya probamos con inflación, ya probamos interviniendo los mercados, ya probamos prohibiendo las exportaciones y no funcionó, porque tenemos precio bajo al productor y alimentos caros al consumidor. Y por otro lado, perdemos mercados y por ende perdemos divisas que dejan de entrar al país. Con este foro de convergencia y a partir de todas estas ideas que van surgiendo, de estas coincidencias, ¿han logrado, por ejemplo, qué sé yo, llegar a alguien, algún tipo de ministerio, lograr algún diálogo en esta interacción pública? ¿Han logrado que alguno los escuche? Porque yo creo que hay dos lecturas de esto, ¿no? La lectura del que lo mira como si el otro fuera un enemigo y la lectura del que dice, bueno, sentémonos y charlemos, a ver, cuéntenlo, porque creo que el diálogo puede ser. ¿Hasta ahora cómo está visto? ¿Como enemigo, amigo? Bueno, el camino que se tomó es de convocar a todo el mundo, incluido al gobierno. Al gobierno lo hicimos a través de su jefe de gabinete, que lamentablemente hasta ahora no nos ha contestado la invitación, pero sí fuerzas políticas. Hemos hablado ya con el Frente Amplio Progresista, con Hermes Wiener, hemos estado reunidos con la gente de Massa, hemos estado reunidos con Macri, con Ernesto Sanz, con Julio Cobos, y así vamos a seguir con diferentes referentes, donde ya, digamos, nos presentamos, decimos quiénes somos y decimos desde nuestro punto de vista empresarial cuáles son las políticas que se deberían llevar adelante para que podamos expresar todo nuestro potencial. Y te puedo asegurar que son facilísimas. Son 3 ejes: institucional, económico y social. En lo institucional, respetar la Constitución. Fortalecer los organismos de control, o sea, cosas básicas para una democracia. En lo económico, por ejemplo, tener una moneda estable, o sea, que se combata la inflación, tener los mercados abiertos, tener un mismo tipo de cambio para todas las actividades económicas como tiene cualquier país normal. En lo social, que haya infraestructura habitacional, que haya cloacas, que haya vivienda digna para la gente, que se combata la inseguridad y el narcotráfico, por ejemplo. O sea, todas cosas que es más difícil decir por qué no se adhiere de que por qué se adhiere, ¿no? Y en base a eso poder llegar a 8, 10, la cantidad que sea, y decir, retomar, o sea, recuperar el orgullo de poder plantearnos objetivos como nación y cumplirlos. Que eso es básico, ¿no? ¿Las otras 3 patas de la mesa de enlace están también metidos en el foro? Sí, la mesa de enlace están en el foro. Hubo cambio de gabinete en el Ministerio de Agricultura, 6 meses, un grupo de gente, qué sé yo, más técnica, gente bastante, digamos, rápida en sus conocimientos. El otro día en el Congreso de Maizar tuvo justamente Gabriel Delgado, fue al principio, volvió al final. La verdad que mostró un compromiso por estar, ¿no? Casamiquela, vos te acordarás cuando se cumplieron los años de la bolsa de cereales, habló y dijo, miren muchachos, digamos, yo estoy en un montón de políticas, la parte comercial hoy justamente no es la que podemos manejar, la parte comercial en realidad se refiere más que nada a ROEs, retenciones, permisos de exportación, etcétera, que es la parte, digamos, tal vez más conflictiva, pero desde ya abierto el diálogo, ¿no? Bien. No sé con quién, con nosotros no. El ministro posiblemente cree que juntándose con las cadenas alcanza, y no. Las cadenas son entidades, grupos que promueven una determinada actividad donde hay acuerdos mínimos entre la producción y otros sectores que tienen intereses contrapuestos, pero no son los interlocutores válidos que representen a los productores. Ahí los productores somos un eslabón y que tenemos intereses contrapuestos con todo el resto de los integrantes de la cadena, ¿no es cierto?
que, bueno, en ese caso estamos en las cadenas para promover determinado cultivo, determinada actividad. Pero no nos representan para nada y no tienen autorización de ningún tipo por parte de la producción para hablar en nombre de los productores. Con respecto a lo del ministro, bueno, lástima, es una gestión para nosotros totalmente intrascendente porque no ha cambiado nada, sino que ha empeorado la situación de los productores desde que él asumió y no vemos que esté trabajando en cuestiones de fondo que reviertan los efectos negativos de las políticas que sigue aplicando el gobierno en detrimento de la producción. Y es vital que se ocupe de los ROEs, es vital que se ocupe de las retenciones, es vital que se ocupe de la competitividad, es vital que dejemos de tener precios máximos a nuestros productos, es vital que dejemos de regalar nuestros productos justamente a otros eslabones de la cadena. Yo también, si tengo que pagar la soja 35% más barato, yo también soy industrial, por supuesto, o si tengo que pagar el maíz un 20% más barato que mis competidores, o el trigo un 23% más barato que mis competidores, o si favorezco a la molinería para que se quede sola pagando cualquier precio en el mercado interno, porque tiene de aliado o de cómplice al gobierno actual que permite que al evitar que haya competencia entre la molinería y la exportación, no solamente tiene el menor precio por las retenciones, sino que le dejan mucho más producto del que necesitan para que compre como quieran, al precio que quieran y en las condiciones que quieren, en forma abusiva, donde el productor pierde. O sea que de eso se tiene que ocupar el ministro de Agricultura y Ganadería de la Argentina. Y si no, sinceramente no sabemos para qué está, ¿no? En algún momento se habló que aparecía como estos paradigmas de la política, ¿no? Lamentable, uno a veces no lo entiende, pero que es, bueno, como mesa entera no lo recibo en algún momento, ¿no? No sé si fue este ministro, el anterior, pero había como una especie también de paradigma, ¿no? O sea, los cuatro no, porque era como que en patota no. Ahora, separados sí. ¿Existe esa posibilidad? No, de ninguna manera. Es que no le creemos nada. No le creemos nada y no le tenemos confianza. Realmente se van a tener que ganar nuestra confianza, porque nos han venido mintiendo durante 11 años. Entonces, todo este minué, separados, no separados, bueno, señores, si quieren hablar, acá estamos. Y nosotros tenemos el mandato de 15 asambleas el año pasado en diferentes lugares de la Argentina, donde dijeron, señores, vayan juntos, directamente no vayan, porque este gobierno no le creemos nada, asamblea de productores me refiero, ¿no? Sí, sí. Así que las cosas están dadas, acá lo único que hay que hacer es sentarse y trabajar y dejar de, me entiendo yo, de hacer gestos que no llevan a ninguna cosa, ¿no es cierto? Bien, vamos a la Argentina que viene. Algunas tienen que ver con estas cosas que dijimos y otras tienen que ver con, yo me imagino que si en vez de, digamos, del otro lado ignorarte o verte como un enemigo, te pusieron una mano en la espalda, da la sensación de que esto va a 140 millones, va a exportar 700.000 toneladas. Es mucho más que eso, porque hicimos los deberes. Aparte de criticar el gobierno, el año pasado nos juntamos, como a vos te consta, la mesa de enlace, justamente los cuatro juntos, y donde asistió todo el arco político argentino y muy buena parte de la cantidad de cámaras que hoy están en el foro de convergencia empresarial, ¿no? Y dijimos, señores, el campo está perjudicado por estas políticas, pero en el caso que tuviésemos las condiciones que tienen nuestros competidores, somos capaces de dar esto. En vez de 100 millones de toneladas de granos por año, podemos llegar a 160 millones de acá al 2020. En vez de 2,8 millones de toneladas de carne que producimos por año, podemos llegar a 4 millones de toneladas de carne por año. En vez de 11.000 millones de litros de leche por año, podemos llegar a 18.000 millones de litros de leche. En vez de tener plantadas 1.200.000 hectáreas de árboles, podemos llegar a 3 millones de hectáreas de árboles plantadas. Y así en todas las actividades productivas. ¿Qué le dijimos? ¿Estamos a la altura del desafío? Depende de ustedes. Depende de la clase política, depende de los futuros, de los actuales y de los futuros funcionarios. Porque en definitiva, como decíamos recién, la demanda está y hay países que con las condiciones necesarias para hacerlo están abasteciendo esa demanda y están progresando en este mundo. Bueno, Argentina, la parte privada lo puede. Y ese fue el mensaje que le dimos a la clase política y eso generó que ya 3 fuerzas nacionales, como te decía recién, hayan dicho claramente qué piensan hacer en el caso de ser gobierno con el campo, ¿no? Pues hace un rato me hablaste de asambleas de productores y me vino a la cabeza el escenario en el cual se va encontrando el productor de acá en adelante, ¿no? Un escenario con una inflación de 35-40%, un escenario con una soja que bajó, de 500 y que todos los que analizan un poco qué es lo que pasa con
con los mercados, dice, muchachos, mire, me parece que hay muy buena producción del norte, muy buena producción del sur y además hay stocks, con lo cual Dios quiera que no sea así, pero da la sensación de que no va a tocar 500 tan fácil. Y por el otro lado vos ves un tipo de cambio que vuelve otra vez medio como a anclarse y empieza a perder competitividad. Todo eso da un escenario donde otra vez la soja parece como el único salvavidas, pero además muy finito, ¿no? Digamos, porque esto hablado con los que saben bien de números, dicen, mira, esto está muy, muy, muy finito. Entonces, cuando uno mira el escenario para adelante, y acá voy a la pregunta concreta, ¿cómo ves ese productor, ¿no? Que se la viene bancando bastante? Muy mal. ¿Y cuál puede ser su reacción? Señores, funcionarios, saquen ya las retenciones. Se está viniendo abajo el precio de nuestros productos, las retenciones son insostenibles, ya es un abuso. Nos sacaron en concepto de retenciones a los granos en los últimos 10 años 76.000 millones de dólares. El precio está bajando ahora, basta, ya está, ya hicimos nuestro servicio al país, no hay otro sector que haya hecho en constante y sonante semejante servicio a la Argentina, ni tampoco vemos ningún otro sector que hoy se cargue la mochila cuando el campo está asfixiado. El campo ya cumplió. Si no quieren arruinar lo poco que va quedando de la producción argentina, saquen las retenciones, saquen los ROE, sáquennos el pie de encima y déjennos trabajar. Porque evidentemente con esta política van a seguir desapareciendo miles de productores a lo largo y a lo ancho del país y los únicos responsables son los funcionarios de este gobierno que no terminan de entender cuál es la lógica productiva y que han tomado todas las decisiones en absoluta soledad y con autoritarismo. Así que asuman el costo político del fracaso que han tenido y cambien las políticas. Cuanto antes, mejor, cuanto antes le van a aliviar la carga a la gente que la está pasando mal y en la medida que no cambien las políticas la va a seguir pasando mal. Te hago la última y para cerrar, como diría como un amigo Santiago Kovaldov, que dice no hay que pensar en optimista sino en esperanzado, ¿no? Él le encanta esa palabra esperanzado. Así que vamos a tirar un mensaje esperanzado y para eso te voy a tirar una palabra que es la juventud, los ateneístas, los chicos que empiezan con mucha ilusión siendo hijos o nietos de productores a involucrarse, a meterse, a estar adentro de las rurales y a dar continuidad a estas instituciones, ¿no? Porque lo peor que puede pasar es que las instituciones de alguna manera queden con los viejos y digamos y no tengan esa juventud que va intercalándose, ¿no? El joven, el intermedio como nosotros, el más grande, etcétera. Bueno, tírale un mensaje a la juventud y un poco tu reflexión de esto que es lo que viene. Es que son la realidad del campo, no es que son el futuro, son la realidad. El campo es joven, arriesga, investiga. El campo argentino es primer mundo, competimos y les ganamos a los mejores del mundo y esa es la gracia, esa es gracias a toda esa juventud que optó por la producción, optó por entrar en la comunidad agroalimentaria argentina y sabe que ahí tiene su camino. Directamente no decimos que ellos se tienen que meter, ya están metidos y ya están haciendo camino en las diferentes entidades, porque el campo es futuro y el campo es mucho más que campo. Con esa juventud, con ese empuje, el campo significa más industria, más comercio, más construcción, más servicio bancario, más desarrollo armónico en todas las provincias argentinas. Así que, más que nada, es decir, alentar a que sigan en el camino que ya emprendieron y que incluso nosotros estamos aprendiendo de ellos, ¿no? Luis Miguel Echeverri, presidente de la Rural, recién acaba de anunciar en ronda de prensa justamente todo lo que va a hacer esta Rural de Palermo. Bueno, lo trajimos y vino para que nos contara acá un poco qué es lo que era y además todo esto, ¿no? Que es reflexionar, pensar, tirar ideas, datos. Yo siempre digo que nada mejor que el dato, ¿no? El dato fáctico, que en último caso alguno te debatirá si es de 11 a 18 millones de toneladas, lo que sea, pero sí lo que es real es que esto es lo que ha pasado. ¿Cuánto dijiste que era 75.000 millones de dólares lo que ya había 76.000 millones de dólares solamente en concepto de retenciones. Los últimos 10 años recaudó el Estado del campo, eso sin contar impuesto a las ganancias, sin contar impuesto al cheque, sin contar impuesto inmobiliario rural, sin contar IVA, todo, o sea, solamente de autopistas, de viviendas, a ver, de el triple, cosas, ¿no? Más del triple de lo que dicen que hay de reservas en el Banco Central. Claro. Que no sabemos si es plata 29, o si son papelitos. Lo que aparece como sólido, no sabemos si serán, son plata claro, o si son asientos promesas contables. De compra, o bonos o asientos contables. 76.000 millones de dólares. Eso fue lo que el campo le dio a la Argentina a pesar del gobierno.
Luis Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte en esta nueva Expo 2014. Muy amable, gracias. Con usted nos seguimos viendo acá en Canal Agrositio.